Pues bueno, muy buenas tardes a todos. Les habla Hipatia Palacios de Marketing de Klugit Software. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Les comento que esta sesión será grabada y durará aproximadamente unos 45 minutos. Daremos un espacio, como de costumbre, al final para una sesión de preguntas y respuestas y charla, por supuesto, a quien guste. Aunque si surge alguna pregunta o comentario en el transcurso de la presentación, no duden en hacerlo a través del chat o activando su micrófono. Y pues bueno, estamos aquí en el webinar la TI Post Transformación Digital. Y la pregunta es, ¿renovarse o morir? Como dicen el dilema, así dice el dilema, pero en este caso, donde hablamos de tecnologías de la información, me gusta más hablar sobre innovar o morir. No suena un poco drástico, pero la aceleración en la transformación digital trajo consigo nuevos hábitos de consumo y por lo tanto nuevos modelos de negocios, producción y operación. El mayor reto del área de TI, ¿cuál es? Pues garantizar la disponibilidad y la continuidad y la entrega de valor en los servicios. ¿Cuáles son las mejores prácticas para poder seguir siendo competitivo? ¿Qué soluciones y tecnologías prácticas comunes o disruptivas se pueden adaptar para sobrevivir a este reto? Pues bueno, para eso tenemos dos especialistas. Nuestro anfitrión, que es Rogelio Marín, él es CTO e Innovación Exponencial de Klugit Software. Rogelio Marín cuenta con más de 25 años integrando gente, tecnología y procesos para empresas medianas, grandes y corporativas. Ha dedicado los últimos 10 años a la consultoría e influenciamiento evangelización de la transformación ágil a través de la gestión de comportamientos. Es codesarrollador del modelo de productividad MOVE, modelo orquestado de valor empresarial, creador del CIOs, Centro Inteligente de Operación y Servicios, y de los servicios administrados bimodales SABIN. Y bueno, tendremos un gran invitado también especial, Salvador Aponte, CIO de Alsea, a quien presentará más adelante Rogelio. Y pues bueno, Rogelio, adelante. Muchísimas gracias, Hipatia, muy gentil la presentación. Así que en esta ocasión dándoles la bienvenida a todos, muchísimas gracias por el tiempo y sobre todo muchísimas gracias, Salvador Aponte, un más que conocido y cliente en algunos momentos, muy buen amigo, que así es como lo considero yo. Y pues el día de hoy me tomé la libertad de secuestrarlo una hora al menos para que esté con nosotros, y me gustaría que más que yo lo presentara, más allá de sus credenciales en su paso por el Grupo Modelo, por IBM, por Manpower y ahora en sus momentos en Alsea, que se presentara él mismo. ¿Quién es Salvador Aponte? Salvador, por favor, compártenos un poquito de ti. Gracias, Rogelio. Igualmente te considero como un amigo, así es que no te preocupes, aquí estamos secuestrados, pero con mucho gusto. Gracias. Bueno, pues buenas noches a todos. Un placer estar aquí compartiendo con ustedes estos minutos. Y bueno, pues les platico rapidísimo de mí. Yo soy ingeniero en cibernética por parte de La Salle y posteriormente también estudié ahí mismo la maestría en planeación y sistemas empresariales. Pues como la mayoría también ya pasé por el IPADE y también tuve por ahí en algún momento en mi estancia por Manpower un diplomado en innovación deliberada impartido por la Universidad de Buffalo. Y bueno, pues este secuestro o este tipo de participaciones en foros similares, pues es algo bastante común en mi experiencia. Tengo desde 1979 trabajando en temas de tecnología, fue cuando inicié mi desarrollo profesional laboral. Y bueno, pues estoy seguro que varios de ustedes no habían nacido en 1979, pero bueno, a mí me ha tocado ver toda la transformación de la tecnología desde entonces a la fecha y pues participar de ella para precisamente pues poder estar aportando siempre valor. Como decía Rogelio, pues estoy en Alsea desde el 2012, ya tengo 8 años y medio. Y bueno, pues antes de Alsea estuve 16 años como CIO de Manpower para los 18 países de Latinoamérica y previamente estuve en IBM en Grupo Modelo y pues un poquito antes en la universidad también trabajé y también en Grupo AGA. En algún momento me han invitado a ser parte de algunos consejos. Hoy soy parte del consejo consultivo de la Facultad de Negocios en la Universidad de La Salle. Sin embargo, también he trabajado con Junior Achievement y bueno, tengo también el honor y el orgullo de haber fundado con algunos colegas el CIO Club, que es la asociación civil en la que pues a lo mejor varios de ustedes también participan.
y bueno, pues hoy nos está tocando ser todavía miembros consejeros, pero tenemos el gran honor de haber diseñado este proyecto en conjunto, pues como buenos amigos, y hoy verlo, todo lo que produce. Y bueno, Rogelio, no sé si con eso es suficiente, pero yo creo que tenemos para no aburrir a nadie y podemos entrarle en materia en el momento que gustes. Claro, Salvador, no, pues muchísimas gracias, gracias por esta introducción de tu persona y vuelvo a insistir, un buen amigo y sobre todo desde mi punto de vista y por la experiencia que he tenido, un excelente ser humano, que eso creo que no lo dirá él de manera directa, pero aquí lo puedo yo hacer patente. Y efectivamente, Gracias. Salvador, gracias. Y pues vamos a entrar, como tú bien dices, en materia. Y aquí quiero hacer un poquito de historia de la primera vez que nos conocimos, cuando te presenté por ahí una muestra de estos conceptos que ya mencionó Hipatia, del modelo orquestado de valor y de todo este tema del Centro Inteligente de Operaciones. Cuando me abordaste y la primera pregunta que me hiciste fue, bueno, ¿ya investigaste quién es Alsea antes de que me vengas a vender algo, a promover algo? Y sí, efectivamente, una de las cosas que vamos a ver aquí es que si no conocemos del negocio, si no conocemos de lo que estamos hablando cuando nos acercamos con un proveedor de servicios o inclusive desde la operación de TI con nuestros propios clientes internos, pues es complicado que tengan una percepción diferente a esta que estoy mostrando en la lámina, que es como muchas veces nos encontraban las áreas de negocio a las áreas de TI, la percepción que tenía el negocio hasta todavía hace algunos años, y me puedo atrever a decir que hasta inclusive un poco antes de la pandemia, muchas interacciones que he llegado a tener percibían estas imágenes, ¿no? Las áreas de TI. No sé, Salvador, si tú en estos últimos momentos ya durante la pandemia y posteriores a la pandemia, ¿tú crees que es algo que siga vigente o es algo que realmente ya empezó ahora sí a cambiar? Ahora el negocio ya nos ve de una manera diferente a raíz de todo esto que hemos vivido. ¿Cuál podría ser tu comentario en ese sentido? Pues sí, Rogelio, mira, de hecho, nada más para aclarar ese trauma de cuando nos conocimos, te hice esa pregunta porque lamentablemente, pues en mi experiencia de recibir a muchísimas personas que están interesadas en ofrecernos algo, pues me ha tocado N veces que están sentados enfrente de mí y no tienen ni la más remota idea de las marcas que manejamos, ni de dónde tenemos presencia, ni de cuál es nuestro tamaño, ni de qué tecnologías tenemos. O sea, realmente en ocasiones es lamentable y pues ahora sí que siempre es interesante platicar con alguien que te viene a ofrecer algo cuando pues, los temas básicos ya están entendidos y que sabe perfectamente que si te va a ofrecer algo es porque tiene la capacidad y las características para integrarse pues, en tu empresa, ¿no? Entonces, esa fue la razón por la que te hice esa pregunta de si ya hiciste la tarea. Pero bueno, Sí. respecto a la visión que se tiene de nosotros, yo creo que finalmente, al paso de los años, y si quisiera traducir pues todo lo que está en este slide, pues antes nos veían como un mal necesario. O sea, sabían que no podían operar o que ciertas cosas les saldría muy caro hacerlas a mano o con muchos errores humanos si no se usaba tecnología. Entonces, a pesar de que no la entendían o les parecía muy costosa, pues la tenían que tener y la mayoría de las empresas así decían, los de TI son un mal necesario. Pero yo creo que eso fue ya hace bastantes años y que poco a poco hemos venido demostrando valor y pues rompiendo ese tipo de prejuicios y de conceptos de que pues son lentos, caros y malos, ¿no? O sea, esas eran las tres definiciones que nos asociaban también. Y bueno, pues yo no digo que ya todos lo hayamos logrado, pero yo creería hoy que la mayoría de los que estamos aquí, pues finalmente ya hoy se nos aprecia. Recordarán también que hace varios años, pues era tan de esa forma que decían, no, no, que le reporte al financiero. Yo no le entiendo a nada ni me interesa, solamente quiero que todo salga como lo necesito, pero que a mí ni me reporten, ¿no? Entonces solíamos no reportar en el nivel adecuado. Sé que todavía hay muchas empresas, lamentablemente, en las que las áreas de TI no estamos reportando a la dirección general. Lamentablemente hay varias. Espero que ninguno de ustedes esté en ese caso y peor, en el peor caso que he conocido, que TI le reportaba a la Dirección de Recursos Humanos. Eso es algo que no he vuelto a ver, pero yo creo que ese sí fue el peor castigo que le pudieron hacer a nuestro amigo de sistemas en esa empresa. Pero bueno, yo creo que en este momento, en el 2021,
y gracias en parte a la pandemia, pero no en sí a la pandemia, sino a la forma en que pudimos responder a las necesidades que nos planteó la pandemia, yo podría asegurar que hoy muchos de estos conceptos de cómo nos percibían y de sí o no aportamos valor han cambiado y cambiado para bien, afortunadamente. Y yo creo que hoy en día muchos de nosotros somos partes de los consejos de las empresas, tenemos voz y voto en las decisiones y finalmente pues reportamos al comité directivo, al director general, a la presidencia y ya tenemos esa oportunidad de ser parte de las decisiones estratégicas de la compañía, no solo de tecnología, que esa es la evolución bonita de ir generando valor, que pues te empieza a dar oportunidad de opinar, no solo de bits y bytes, como dicen algunos todavía. Y bueno, pues es un tema que afortunadamente ha cambiado y yo creo que este slide lo vamos a tener que actualizar, Rogelio, porque definitivamente pues el año pasado y lo que va de este han demostrado que somos mucho más que un mal necesario. Totalmente de acuerdo, Salvador, y precisamente pues quise abrir con esta lámina porque creo que sí, como tú bien dices, la percepción, y yo creo que con hechos, no solamente de percepción, sino hechos, avalan esto que tú compartes. La TI se ha realmente ya posicionado como ese aliado estratégico que pues desde hace mucho debió haber sido y que no en todas las organizaciones, o en la gran mayoría, aún no lo eran, y que este momento forzado evidenció pues la capacidad que tiene TI tanto para actuar como para poder habilitar los elementos valiosos que la organización en cualquier momento pueda necesitar. Y ahí yo me atrevería a preguntarte en esa situación, en este contexto, ¿cuáles crees tú que han sido los atributos o los elementos que realmente han cambiado, los más relevantes que han cambiado del antes a la hora, empujados por la pandemia? ¿Qué es lo que a nivel negocio ahora se percibe de TI o se valora a TI? Bueno, yo creo que son varios, Rogelio, y que probablemente no sean universales y que cambien de industria a industria y de empresa a empresa, pero de manera general yo podría responder que de las cosas que cambiaron para quedarse y que definitivamente la pandemia ayudó muchísimo en acelerarlas, pues obviamente es el que las expectativas y las necesidades de los clientes hoy son completamente otras. Realmente el tema de lo que nos obligó en hábitos de consumo, de comportamiento, de trabajo y demás, el que de repente nos mandaran a nuestras casas, que dicho sea de paso, a mí no me tocó esa bendición, yo no he dejado de venir a la oficina, pero bueno, esa es una. Por otro lado, algo que quedó y que seguramente pues también llegó para quedarse o se reforzó para quedarse, es el aumento del trabajo remoto y la colaboración. Creo que se ha demostrado y que era un tabú a lo mejor para muchas empresas antes de la pandemia, si se podía trabajar de manera remota y si se podían hacer cosas en equipo no estando reunidos en una misma sala. Creo que ese es otro de los cambios grandes que hubo en nuestras áreas a raíz de la pandemia. Otra cosa que también podríamos preguntarle a los fabricantes, pero estoy seguro que también está bien medido, es el aumento tremendo de la migración de aplicaciones a la nube. Muchos se dieron cuenta que tener las aplicaciones, sus sistemas hospedados en sus oficinas, pues cuando ya no podían ir a las oficinas se les complicó tremendamente la vida y les limitó muchas cosas. Así es que yo casi estoy seguro que el crecimiento de migración hacia la nube fue algo muy fuerte. Por otro lado, algo que pues también vivimos todos y que afortunadamente algunos nos subimos rápido a la ola o ya veníamos trabajando en ella, es toda la parte del e-commerce, la compra de servicios o productos en línea y que pues de un modo u otro, pues quien nunca lo había hecho antes de la pandemia, yo creo que finalmente descubrió de lo que se había estado perdiendo gracias a las N ventajas que tiene el poder hacer este tipo de cosas. Eh, Algo que también lamentablemente, y lamentable por la causa, porque en realidad pues, es algo bueno, es el incremento en las inversiones en temas de ciberseguridad. Todos estos temas de que la gente se fue a trabajar a sus casas en lugares, pues obviamente no seguros, entre comillas,
pues aumentó el tema de los malos, todo el tema de los hackers y ciberdelincuentes y demás calificativos que les hemos dado. Y bueno, pues ante ese aumento de ataques y de cosas no deseadas, pues también las inversiones en ciberseguridad en la mayoría de las empresas debieron haber crecido, y las que no lo han crecido seguramente están por hacerlo porque cada vez se oye más todo lo que está sucediendo en estos temas. Y bueno, un par de conceptos adicionales que yo también creo que nos trajo la pandemia así de manera general. Algo que era incipiente a lo mejor en el 2019 para muchas empresas o para la mayoría, y que ahora no lo es tanto, es toda la parte de robotización, toda la parte de RPA. Creo que ha venido a demostrar que existe una tecnología lo suficientemente madura para poder hacer más eficientes nuestros negocios. Algunos la estamos pasando peor que otros con la crisis producida por la pandemia, toda la afectación a la economía, y pues lo que nos ha llevado es a buscar la eficiencia por todos lados. Y la verdad, la respuesta en muchísimos de los casos, en procesos repetitivos, administrativos o en procesos operativos, pues ha sido RPA. Y RPA es algo que también pues se aceleró de manera tremenda y llegó también para quedarse. Y por último, que pues tampoco ha sido menor, el crecimiento y el interés por los temas de analítica, analítica avanzada, en donde hoy en día el cliente, como el foco de la mayoría de las decisiones que se empezaron a tomar a raíz de todo esto, pues se empezó a interesar en que al cliente se le pudiera dar de manera hipersegmentada lo que necesita, y no el típico lanzamiento de una campaña, de una promoción de manera general. Yo creo que estamos también ante un crecimiento muy interesante de la parte de analítica para la hipersegmentación y para hacer cosas muy dirigidas hacia cada uno de los clientes. Entonces, sin meterme en más rollos, porque la verdad es que creo que hay muchísimo más cosas que se aceleraron o que nos trajo la pandemia, pero yo te podría decir que estos son los principales conceptos que nosotros hemos venido observando y que creo que nos aplican a la mayoría de las empresas e industrias. Así es. Sí, Salvador, definitivamente esos componentes, estos aspectos que comentas, o tecnologías o enfoques de solución, son definitivamente transversales. Y ahí yo me atrevería ya a ir propiamente pues, al tema que nos toca con este tema de la operación post-transformación digital. Todos estos elementos y los comportamientos humanos, por un lado de consumo, más los nuevos elementos tecnológicos, los nuevos habilitadores de los servicios, pues también deben de conllevar una nueva forma de gestionar o de operar a los equipos, tanto la tecnología como manejar la expectativa del cliente, que como tú bien dices, pues tanto al interior como al exterior, tanto los clientes internos como los externos, pues deberán estar recibiendo estas hiperpersonalizaciones o estos servicios más personalizados o más segmentados. ¿Tú cómo ves en este sentido el impacto en el equipo operativo? Digo, en algunos casos los equipos operativos crecieron, en otros se redujeron, ¿no? Derivado de lo mismo. Entonces, no sé, en lo general, ¿tú cómo ves la operación? ¿La ves más eficiente, más compleja? ¿Debe de haber nuevas competencias a desarrollar? Inclusive las mismas metodologías deberán ser las mismas o también tendremos que reinventar esas partes. ¿Tú cómo ves la operación desde esa perspectiva? Bueno, realmente, Rogelio, lejos de pensar en que algo desapareció, yo creo que se modificaron muchas cosas y aparecieron N otras que pues, necesitaban ser atendidas. Déjame lo explico un poco. Cuando hablábamos de antiguamente de los modelos operativos, pues a veces simplemente con que dijeras gente, procesos, tecnología, estaba yo hecho. Y ya con eso. Pues. Después, poquito se nos atravesó la famosa palabrita que nos sigue taladrando a varios del famoso Agile, que entonces ya no bastaba con tener gente, procesos, tecnología. Ahora también había que hacerlo de una manera ágil, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué nos trajo la pandemia? Y se agregó un factor que es todavía mucho más amplio que estos otros, que es la parte de la salud, del bienestar social, de los temas que empezaron a tomar prioridad sobre cualquier otra cosa. Entonces, en las empresas, los modelos operativos
No creo que nada más de palabra, pero la prioridad número uno fue que su gente no se muriera, por lo tanto que no se enfermara. Y entonces tomó una relevancia todo aquello que tuviese que ver con cuidar la salud, que se nos agregó como un elemento adicional. Y entonces, pues al final, en los modelos operativos que estamos viendo que hoy en día se requieren, pues probablemente no es ni uno ni otro y que también varía mucho dependiendo de la madurez de las empresas y a veces no solo de eso, sino también de en qué industria estamos jugando, porque tenemos pues, los grandes ganadores de la pandemia, cuyas industrias crecieron y volaron y contrataron cientos de miles de personas, y tenemos al otro segmento a los que nos tocó, pues, que nos cerraran todos nuestros establecimientos y que nos cortaran completamente la llave de los ingresos, ¿no? Así es. Entonces, no nos fue igual en la misma fiesta a todos. Y yo te diría que eso nos llevó a uno o a otro de los distintos modelos operativos. Yo te podría decir que la verdad es que fuimos dentro de nuestra industria, pues de los que más hemos resistido hasta el momento, porque esto no ha acabado y que pues hace poco estaba yo leyendo de nuestra industria que cerraron en México nada más 1 millón de restaurantes, ¿no? Sí, Entonces, pues de entrada dices, oye, ¿y qué pasó con toda esa gente? ¿Qué pasó con esas empresas? Pues la verdad es que no sabemos bien, pero bueno, el modelo operativo definitivamente cambió. Nuestra gente que está trabajando hoy en los restaurantes, la mayoría de ellos pues tiene una tableta para tomarte tu orden. Ya no es en una hojita. Estamos en ese proceso. Yo sé que alguno me dirá, yo fui ayer a tal marca y no tenía una tablet, ¿no? sí, La sí. verdad es que ese es el concepto que de manera operativa está cambiando. Pero algo que también tuvimos que hacer de la noche a la mañana, la desaparición del menú impreso y poner el QR code en algún lado donde el cliente pudiera ver en su dispositivo móvil el menú. Y pues desde Así ahí, es. desde retos, imagínense que tenemos una marca como es Vips que tiene 55 años de antigüedad y que algunos de sus clientes son fundadores. Es correcto. Entonces, enséñales a esos clientes a que con su teléfono van a ver el menú. Claro que la Así mayoría de es. ellos ya se lo saben de memoria, ¿no? Así Pero es. retos de esa naturaleza se aparecieron en los modelos operativos y por otro lado, pues también en las partes del back y operativamente, no necesariamente de cara a los clientes, pues aparecieron unos jugadores importantísimos en nuestra industria, que son los agregadores. Empresas Así como es. Uber Eats, como Rappi, como Sin Delantal, en fin, todas estas que seguramente hemos utilizado alguna de ellas, pues también se convirtieron en una pieza clave de nuestros modelos de operación, pero son empresas de tecnología. Eso Así es algo es. muy interesante. Ninguno de ellos es una empresa que no esté formada por pura gente de sistemas y que se metieron a este negocio precisamente por el potencial de su plataforma, pero también vinieron a cambiar los modelos operativos, a establecer pues infraestructura física y tecnológica para poder, pues algo que no era tan común antes, ¿no? Que pidieran para llevar a Exacto. domicilio, ¿no? Entonces, en las cocinas y en varias partes de los distintos restaurantes hubo que hacer cambios, adaptaciones, mejoras y 20,000 cosas para poderle entrar fuerte al tema del reparto a domicilio, ¿no? O sea, en Así una de es. nuestras marcas eso era pan comido, porque pues Domino's inventó el delivery hace más de 30 años, ¿no? Ajá. Pero pues no es lo mismo repartir pizzas que ya tienen todo un proceso desde hace más de 30 años súper contra mega definido y que ya lo habíamos metido a la tecnología, también tenemos ya muchísimos años que puedes pedir desde las apps, pero las demás marcas no. O sea, imagínense un Starbucks mandándote un cappuccino por Uber Eats. Eso no Sí, lo sí, había sí. soñado en su vida. Nunca Así se le había es. ocurrido a nadie. Es más, nos hubieran dicho, estás loco. Sí, Cuando llegue la espuma va a estar en el fondo, ¿no? sí, sí, Entonces, sí. hasta en esas cosas hubo cambios y hubo que meter tecnologías para identificar las distancias, para identificar los polígonos de reparto y un montón de variables y complejidades que pues suenan triviales cuando nosotros ponemos nuestra orden que me traigan mi café, pero el reto para que llegue en condiciones, pues vamos a decir, decorosas, no ha sido menor y varía de marca a marca y de geografía a geografía. No es lo mismo en la Ciudad de México que en Mérida o que en Los Cabos, ¿no? Es correcto. Entonces, todo eso es algo que ha venido a modificar nuestros modelos operativos, tanto de negocio
como de tecnología. La verdad es que por todos lados hay cosas nuevas y que nos han llevado a algunas pues como soñábamos muchos hace tiempo, ¿no? Falla rápido y Y aprende aprende más bien. rápido, ¿no? Exacto. Y la verdad es Sí. que sí, muchas le entramos pues de la noche a la mañana sin tener todo lo que nos hubiese gustado perfectamente analizado, definido y probado, pero había Ujú. que entrarle. Así es. Y De sí, pues así hecho, es. no sé si en este efecto péndulo, bueno, fue forzado, donde estábamos ya en un modelo, pues, más acostumbrado, no quisiera llamarle zona de confort, porque pues al final ya no es que estuviéramos sentados esperando que las cosas pasaran, sino que estábamos, pues, en un rango de opciones para probar y equivocarnos muy restringido. Esto de la pandemia o esta situación, pues, vino a abrir esos topes, a romper esos techos o esos límites y a poder explorar nuevos mecanismos y obviamente a crear todos estos modelos operativos, tanto de cara al cliente externo como de cara al cliente interno. Y este efecto péndulo pues tendrá también que regresar a un momento, no sé si tú lo consideras de la misma manera, un punto de equilibrio donde tendremos que valorar qué parte de los modelos anteriores, hablando de temas de operación de TI, como pueden ser las mejores prácticas, como tú decías, ¿no? Los tres principales pilares, gente, tecnología y procesos, ahora sumándole el tema emocional, el tema de salud del individuo, el tema de la complejidad de estas interacciones tecnológicas y por otro lado la hiperpersonalización hacia los consumidores, hacia el mercado más segmentado, pues esto tendrá que provocar un ajuste en estas formas, en estos procesos, en estas maneras de actuar. No sé si tú coincides que esto finalmente tendrá que encontrar un equilibrio. Sí, pero déjame, le doy un matiz diferente, Roger. Yo creo que dentro de todos estos factores que nos llevaron a cambiar, hubo temas, por supuesto, económicos, sociales y de manera innegable tecnológicos, Uh -huh. pero yo creo que aquí el tema es que no es que hayan cambiado las reglas del juego, cambió el juego, que es muy Exacto. distinto. O sea, el juego ya no es el mismo, nunca vamos a regresar a una normalidad de la que existía antes de marzo del 2020. Si eso se le puede llamar una normalidad, eso no va a volver a suceder. Hay un nuevo juego y en ese nuevo juego Hay que cada cosa encontrar. encontrará su nivel, su equilibrio, su participación, su proporción y demás, pero el juego es distinto y eso es algo que tenemos que entender y tener bien claro todos. El juego no es el mismo, no solo cambiaron las reglas, estamos jugando otro juego. Ahí yo te preguntaría entonces, ¿tú consideras que para este nuevo juego hay que construir nuevas reglas o podemos reaprovechar algunas de las que ya existen? Como todo, Roger, la verdad es que no puedes decir que todo lo anterior era malo. Yo creo que debes traer lo que funcionó y lo que sigue siendo válido y pues traerlo a este nuevo juego. Y pues hay cosas que ya no van a ser ni siquiera posibles de traer, ¿no? O sea, como restricciones a lo mejor que había para no poder hacer tales o cuales cosas en alguna de las tiendas. Dices, oye, antes era porque no era común, ni era probable, ni siquiera creíble que hubiera el 50% de tus ventas a domicilio, entonces había un candado de seguridad y alertas por si había alguna cosa que sonara rara, ¿no? Oye, eso no te lo puedes traer para acá. Son reglas que ya no son válidas en el nuevo juego que estamos jugando. Y eso es como un ejemplo. Hay N cosas que aunque en su momento fueron válidas y que funcionaron muy bien, en este nuevo juego ya no caben. Pero hay otras tantas que indefinidamente pues van a seguir siendo válidas con algunas adecuaciones, ¿no? Claro. En ese contexto que acabas de comentar de este nuevo juego, efectivamente, a mí me gustaría retomar algunas de nuestras charlas, un par de charlas que tuvimos recientemente en el 2019, cuando nos reencontramos con este enfoque de la bimodalidad, ¿no? Ya comentaste que por ahí venía el tema de las mejores prácticas en el management, luego por ahí salió lo de Agile, ¿no? Y luego por ahí Gartner sacó un término bimodal, ¿no? Estas dos rutas, la ruta secuencial, y en ese momento nos encontramos en el 2019 con una situación muy particular que tuviste, y comentábamos del tema de la orquestación, ¿no? La orquestación de servicios. Y déjame poner un poquito el antecedente, porque creo que nunca te he contado la historia y
quiero que quede aquí grabado y que la gente que nos escucha sepa de dónde viene el término de orquestación desde el enfoque que nosotros hoy estamos queriendo posicionar para este nuevo juego. Este es un nuevo concepto, más allá del concepto de orquestación que se maneja en tecnología para orquestar la infraestructura, las configuraciones de los routers o las máquinas virtuales, que ese es un término muy acotado para elementos de tecnología. Pero en este caso, la orquestación como nosotros la concebimos es de un término de un mexicano, que lamentablemente no vive en México, que es un PhD que escribe en el Harvard Business Review en el 2009, una teoría que habla de la orquestación estratégica, que es este concepto de dejar a un lado la cadena de valor y el management, con un enfoque ya más obsoleto, pues de la época de la maquila, de la época de la manufactura, y que ahora tenemos que hablar de temas de nodos, ¿no? Nodos y de ecosistemas de valor, y los nodos al final del día se orquestan. Y él pone el ejemplo del caso de Construrama, donde él participa y habla de estos enfoques donde, pues al final del día, Cemex, que era un fabricante de cemento, pues transforma su modelo y su enfoque hacia construir casas, habitación o vivienda para las familias de la gente que vive en Estados Unidos y que manda sus remesas a México para que su familia construya casas. Entonces, en vez de seguir posicionando el cemento, pues ahora lo que dice es vamos a usar el cemento como un nodo, como un insumo, orquestemos los otros nodos y entreguemos un valor integral, un valor consolidado hacia las familias, en este caso de las familiares de la gente que vive en Estados Unidos. Y por otro lado, el tema que habla también él es que la innovación al final del día no es un tema que se gestiona, sino es un tema que hay que crear un entorno para que la innovación desde la gente, desde estos momentos, ya sean de crisis forzada o momentos donde tenemos el espacio para podernos equivocar y se nos permite corregir y mejorar, la innovación tiene que emerger desde el entorno que se construye. Entonces, para nosotros en ese enfoque, la orquestación tiene que ver con poder armónicamente vincular esos nodos, vincular esos espacios en esa complejidad que pudiera existir para entregar un valor único específico a las necesidades del cliente. Entonces, eso creo que nunca lo habíamos platicado, yo nunca te había contado la historia de la orquestación, pero viene de esta secuencia donde las mejores prácticas de ITIL, luego viene lo de Agile, bueno, ITIL, ISO 20000, todas estas mejores prácticas o estándares, luego viene lo de Agile, luego sale este tema del bimodal por parte de Gartner, y desde hace aproximadamente, yo conocí a Alejandro Ruelas Lucy hace aproximadamente 8 años, él ya me hablaba de estos términos y él es el que me reta para decir, bueno, pues si tú estás en ese medio, pues invéntate o defínete un nuevo modelo, un ITIL a la mexicana, ¿no? En aquel entonces me decían ITIL a la mexicana, que hable no de la cadena de valor y del management, sino de la orquestación estratégica, ¿no? Y entonces, con ese reto es como sale el modelo orquestado de valor, que es el que en su momento aplicamos contigo y que te presenté en aquel entonces, y también sale como consecuencia aplicado este concepto de orquestación a las tecnologías de información, sale el Centro Inteligente de Operaciones y Servicios, que por ahí tengo un libro que me estás ayudando también a revisar, que habla de estos conceptos, ¿no? De que no veamos el servicio como una cadena secuencial, sino más bien es una unión de nodos complejos que lo que tienen que hacer es una orquestación simple para la entrega de valor al cliente, aunque la parte del back o la parte de los elementos sea muy compleja, porque al final de eso pues no le importa al que consume el servicio. Entonces, este es un poquito el origen de aquello que compartimos en aquella sesión en el 2019 y de donde en su momento pues tuvimos la oportunidad de coincidir con una situación en el 2019 que te hizo sentido a ti, que era cómo orquestar o cómo generar un nuevo concepto más integral para poder operar la TI en ese momento. ¿Tú crees que este tipo de enfoques pudiera ser algo que le pueda beneficiar a este momento actual donde están estos elementos que comentas, la complejidad, el factor humano, que también en el modelo orquestado se toca mucho porque es un tema más de comportamientos, el aspecto de la entrega de servicios personalizada y medir el valor en tiempo real que se está entregando? ¿Tú crees que es un enfoque que pudiera tener espacio? Definitivo, Roger. La verdad es que creo que todavía más que cuando lo empezamos a platicar, por lo mismo que hemos estado hablando, se nos agregaron N, dependiendo de empresas e industrias,
elementos adicionales en nuestra ecuación de todos los días. Yo antes no tenía que gestionar nada de delivery, no tenía que gestionar nada de menús digitales, no tenía tantos polígonos de reparto. O sea, hoy hay N cantidad de conceptos adicionales que si no tienes un modelo orquestado, pues se te va a poner un poco más complicada la vida, ¿no? Realmente creo que hoy más que antes tiene sentido pues observar estos modelos y obviamente apoyarte con tecnología, porque tampoco esto es simplemente apréndetelo en el aula y saca tu certificado y ya estuvo, ¿no? Esto es algo que Exacto. hay que poner en operación y no es teórico. Es correcto. Y de hecho, fíjate que en ese entonces, en el 2018, 2017, cuando terminamos este enfoque, para el 2019 lo que ya teníamos, y afortunadamente es cuando me integro a Norsten, en esta plataforma de Klugit, es que encontramos el componente que faltaba, que es justamente ese orquestador, esa tecnología que vincula todas las fuentes de información, todas las fuentes de interacción y puede habilitarse a través del modelo a la gente, ¿no? Que en este caso creo que tú lo que viviste y ojalá ahorita pudiéramos comentar algo en ese sentido, es que el valor más importante de automatización que puede proveer la tecnología es que las definiciones vengan del individuo, ¿no? Del individuo que conoce la operación, del individuo que está día a día enfrentando estas situaciones y ahora con esta mayor complejidad que necesita tener el espacio para poder ser más analítico y tomar mejores decisiones. Entonces, alguien tiene que hacer esa chamba de extraer la información, consolidarla, analizarla y poder sugerir de manera proactiva o inclusive predictiva posibles escenarios de solución. Entonces, ahí es donde entra justamente este producto que nosotros diseñamos y que probamos en tu caso en algún momento, que es el orquestador de servicios digitales o el Digital Service Orchestrator, que ha evolucionado desde aquel momento que nos vimos y que tuvimos oportunidad de probarlo con ustedes esos 9 meses, a una tecnología mucho más inteligente, mucho más automatizada, con estos grandes requerimientos de automatización como es el RPA o el Machine Learning, como se conoce como el IOPS en las tecnologías de información, para poder hacerle la vida un poquito más tranquila, con menos drama a la operación, a la gente, y que se enfoque en ser más analista o en ser más inclusive ejecutivo y no tan ejecutor de la tecnología. Ahí me gustaría, antes de hablar del producto en lo general, estimado Salvador, si pudiéramos compartir un poquito lo que vivimos en esos 9 meses de esta solución de orquestación en aquel entonces con los temas que tenías de situación con la marca. No sé si podemos compartir un poquito. Sí, seguro. De hecho, pues la marca de la que estamos hablando es Starbucks. Y probablemente de nuestro portafolio de 16 marcas sea la marca con mayor madurez tecnológica. ¿Esto qué quiere decir? Que es la que tiene más tecnología y sobre todo tecnología de cara al cliente. No estamos hablando nada más del back. Y bueno, pues como espero que muchos de ustedes sean miembros Gold del programa de rewards de Starbucks, pues quiere decir que tienen la app y que la usan. Entonces, en ese entonces lo que nos estábamos enfrentando, y pues no es secreto tampoco para nadie, que Oracle compró a Sibel y Sibel en algún momento pues lo declaró con condena de muerte a nuestros amigos de Oracle y había que salirnos de Sibel. Sin embargo, nuestro programa de lealtad soportado en Sibel para todo lo que es Starbucks Rewards, pues tenía que ser migrado a una plataforma diferente ya en la nube y traíamos la gran dificultad de que nadie de los que habían creado la versión 1 o la que estaba en ese momento corriendo del programa de Starbucks Rewards, pues estaba ya en la empresa. Y obviamente la documentación que había fue la que a lo mejor en su momento les obligaron para liberar, pero no con todas las actualizaciones debidas. Entonces a lo que nos enfrentamos es que no teníamos visibilidad de todo el ecosistema, de toda la arquitectura y de todo lo que sucedía y fluía de punta a punta en un proceso de Starbucks Rewards. Y la verdad es que nos llevamos sorpresas muy interesantes aplicando esta metodología y esto que estuvimos, pues ahora sí que implementando, de todo lo que había ahí atrás y de cosas que no sabíamos o de que funcionaban distinto a como suponíamos que funcionaban. Y bueno, pues también hubo el componente humano, en donde también a la hora de que se entrevistó a las áreas no tecnológicas respecto al proyecto, pues también sus retroalimentaciones, por llamarles así,
pues también fueron muy ilustrativas y nos enseñaron muchísimas cosas que probablemente si no hubiéramos tenido una herramienta como esta o una metodología soportada con una herramienta como esta, creo que no hubiéramos tenido la migración tan exitosa que tuvimos, que fue prácticamente transparente. Ningún cliente se enteró y lo hicimos, imagínense, un 31 de diciembre. Se acabó el año y al otro día, al primer día del año, ya estábamos todos en otra plataforma en la nube corriendo con el programa de Starbucks Rewards. Hablo de millones de clientes que usan el programa de lealtad. Tampoco estábamos hablando de que sean unos poquitos, ¿no? Probablemente sea el programa de lealtad de nuestra industria más importante del mundo. Entonces, estábamos hablando de algo crítico, de mucha visibilidad y con lupas sobre nosotros desde Estados Unidos y de aquí por todas partes, ¿no? Entonces, sí era algo muy, muy importante y la verdad creo que fue muy atinado, pues no hacerlo con las creencias y con los documentos que creíamos que eran buenos. La verdad es que fue una muy buena experiencia y nos trajo pues muchos conocimientos y sobre todo un proceso pues mucho más limpio y prácticamente transparente. Sí, así fue, muchas gracias, Salvador. De hecho, mucho de lo que vivimos en ese momento era esta construcción de nuevos comportamientos, digo, sin saber nada de esto de la pandemia, que tenían que ver justamente con ese tema de la colaboración, de tener la trazabilidad y la visibilidad de todo lo que pasaba a lo largo y ancho, pues de un servicio digital, ¿no? Y que bueno, pues no pudimos continuar por diferentes razones y luego pues llegó lo de la pandemia y pues menos, ¿no? Ya no fue posible. Al final del día, lo que nosotros hemos estado validando en estos últimos meses, bueno, desde el año pasado y este periodo, primer trimestre del año, es que pues, la operación de TI está evolucionando a pasos agigantados. Este empuje que vino a dar lo de la pandemia, esta situación, pues es algo que pareciera ser que más allá de que no se va a detener, se va a acelerar aún más en el tema de los avances tecnológicos. Entonces, lo que nosotros vivimos en el 2019 junto contigo, Salvador, que era un tema de cambiar el paradigma de una operación tradicional, como le llamamos ahora 2.0, hacia una orquestación que pudiera ser el paso intermedio hacia la operación 4.0, que es este nuevo modelo de no operación, donde ya muchos de los elementos tecnológicos estarán autosupervisados por sus propios elementos de inteligencia artificial o por sus propias analíticas de comportamiento, no tanto del cara al cliente, pero sí a nivel de la infraestructura. Hay un paso intermedio que todavía falta por hacer, que es este tema de conocer lo que está pasando dentro del negocio a través de esos servicios digitales o de esos procesos para tener claro que al momento de automatizar estamos automatizando lo que debemos automatizar y que las decisiones que puedan tomarse en ese sentido totalmente automatizadas son las que queremos que se tomen. Entonces, es un riesgo el que estamos viendo de pasar de un modelo basado solamente en la gestión de servicios, como puede ser ITIL, como puede ser estos modelos estandarizados que son pues sí funcionales, pero muy enfocados a las verticales de operación o de tecnología, y querramos pasar a un enfoque totalmente automatizado, donde el modelo es totalmente transversal, de punta a punta, y que tiene que ver más con la experiencia del cliente que con el componente tecnológico. Entonces, ahí es donde estamos viendo que la orquestación de servicios es este paso, este puente entre lo que ya venimos haciendo hace un par de años todavía, a lo que vamos a estar viendo en los próximos 2, 3 años, hacia una TI cognitiva que seguramente se estará viendo en unos 10, 15 años ya de manera formal y de manera práctica. Es un poquito, no sé si tú coincides con este pequeño roadmap, Salvador. Pues mira, no me lo habías mostrado antes y la verdad es que me parece muy interesante porque señala perfectamente los grandes momentos en los que te tienes que preparar, ¿no? Yo creo que ahorita, por ejemplo, como les comentaba, estar hablando ya de RPA, pues es un reto fuerte porque la mayor parte de la gente cuando tú le dices, voy a meter unos robots, están esperando ver entrar aquí al fierro, al armatoste que camine y que va a ser el que se va a sentar en el teclado a picarle en lugar del montón de humanos, ¿no? O sea, a veces hasta los conceptos de robot no nos ayudan en dar a entender qué es lo que está Exacto. ahí atrás y cómo se van a hacer estas cosas. Y yo creo que es una lámina muy ilustrativa, no de la secuencia, porque esa probablemente es bastante lógica, sino de los momentos en los que tienes que Exacto. estar preparado para pues, ir hacia el siguiente. Y no necesariamente significa que si te quedas en uno vas a estar mal.
pero es una evolución que cada quien vamos a ir definiendo en qué momento tenemos la madurez y la cultura para ir hacia allá, ¿no? Exactamente, así es, Salvador. De hecho, lo que comentábamos, ¿no? A los modelos anteriores seguirán vigentes para algún tipo de organizaciones, de acuerdo a su momento histórico, a su madurez, pero habrá otros que ya no necesariamente sean, y tendremos que innovar y tendremos que aprovechar, obviamente, la tecnología y las lecciones aprendidas sin tener que esperar a que venga otro push, ¿no? Una crisis similar, ¿no? Tendremos que ya estar acelerando. Y pues en este momento lo que vamos a presentar ya hacia adelante para dejar unos minutos hacia el final contigo, Salvador, es qué es lo que Klugit Digital Service Orchestrator está ofreciendo en este momento. Es un producto que está enfocado 100% a un modelo de economía de bajo contacto. O sea, es toda esta parte de tener una trazabilidad y una visibilidad de lo que pasa a lo largo y ancho de un servicio digital de cara a estos enfoques de economía de bajo contacto que seguramente estaremos viviendo de manera híbrida o cada vez más en porcentaje que las maneras presenciales, ¿no? La operación de TI pues se vuelve más compleja, ya lo comentamos, requiere nuevas formas de hacer las cosas. Los procesos en todos los sentidos, no solamente de negocios, sino también de la operación, deberán automatizarse y deberán ser de alguna manera digitales. Y sobre todo el factor humano creo que deberá evolucionar. No sé si ahí tú coincides, Salvador, de que todos los recursos que estén hoy en el grupo de la operación de TI tendrán que evolucionar también, tendrán que madurar hacia este nuevo juego y desarrollar nuevas competencias, no solamente tecnológicas, sino también inclusive personales, desde su propia conciencia, desde su propio estado emocional, el autocuidarse a sí mismos como individuos y desarrollar nuevas habilidades. No sé si en eso coincides, más allá del tema de liderazgo. Sí, sí, sí. No solo coincido, Roger, sino que creo que ya nos cayó encima, ¿no? Hoy en día las habilidades y las competencias que te hicieron exitoso en el pasado no son las que te van a llevar a ser exitoso en los próximos días, semanas, meses, ¿no? Realmente nos cambió todo y el talento es el principal reto. La verdad es que me encantaría decir que, digo, necesito un nuevo perfil con estas características y me llueven. La verdad es que la escasez de talento está ahí, pese a lo que Exacto. digamos, y se requiere esa nueva mentalidad en las nuevas personas que necesitamos, pero no solo de TI, también del Sí. negocio, porque también hay gente en el negocio que si no hace este cambio hacia este nuevo concepto de pensamiento y de cómo se hacen ahora las cosas, pues tampoco va a ser, que digamos, muy duradera, ¿no? Sí, sí, definitivamente se requiere este mindset en todos los niveles y en todas las capas, porque si no, no se va a avanzar de manera orgánica, estructurada, ¿no? Vamos a ver cada quien jala para su lado, ¿no? Y por último, una de las cosas que creemos es que debe de haber un componente tecnológico que orqueste y que haga menos dramática esa evolución del humano de la conciencia del individuo, de este nuevo mindset. Debemos de depositar la confianza de que en una tecnología podemos tener aquellas cosas que hacíamos de manera más dramática, que no nos dejaban descansar, que nos quitaban el sueño, que nos mantenían en una preocupación constante. Y esa tecnología hoy ya existe, que son todos estos elementos que ya hablamos, y donde Klugit los tiene integrados todo en una sola plataforma y orquesta todos los elementos para dejar que el individuo evolucione y tenga el momento y los espacios para evolucionar y crear esas competencias, dejando los procesos y la tecnología pues a cargo, no al 100% de la tecnología, pero sí en una gran parte para darle visibilidad en tiempo real. Entonces, realmente la solución que hoy estamos poniendo y que en su momento probaste en aquel entonces, ha evolucionado a estos niveles donde ya tenemos la capacidad de brindarle una visibilidad de punta a punta a la gente operativa y al negocio, una trazabilidad no solamente de la tecnología, sino también de los datos, que son los que al final del día van a poder entregar en un momento dado la experiencia del usuario, la información que fluye a través de todos los componentes,
poder actuar de manera proactiva desde un alertamiento inclusive predictivo, donde el humano ya con su análisis y su madurez en el comportamiento del negocio y en los procesos del negocio pueda tomar mejores decisiones de una manera más inteligente, más tranquila inclusive, y esto evidencia el valor en tiempo real de lo que estamos haciendo desde la operación, de tal manera que hoy la tecnología ya nos permite observar a través del monitoreo, las integraciones, la detección a través de los service desk, de los chatbots, todos estos asistentes virtuales, la proactividad desde la automatización, ya no tiene que ser humano, ya no es el esfuerzo del superhéroe solamente, sino ahora ya hay algo que nos va a ayudar a hacerlo más inteligente, con menos drama, que son estos elementos de robotización, de procesos, de reglas de negocio dinámicas, la misma inteligencia artificial. Y por último vamos a tener una forma de evidenciar en tiempo real lo que estamos aportando de valor, ya sea un tema de experiencia, ya sea un tema de rentabilidad, ya sea un tema de indicadores a los procesos. Entonces, eso es lo que hoy por hoy, ante estos nuevos momentos que estamos viviendo y lo que ya hemos comentado, sustentan la creación del producto, y que su filosofía tiene que ver con darle una mayor tranquilidad al ser humano, al individuo que está responsabilizado de la satisfacción de la cadena de servicio o de la disponibilidad o de la capacidad o del desempeño de la tecnología, para que se entregue el valor hacia el usuario final, pero de una manera más inteligente y con menos drama. Y pues este es básicamente un poquito lo que queríamos compartir con ustedes referente al producto, pero todo el antecedente de la creación de este producto tiene que ver con esto que hemos compartido desde las experiencias operativas previas a la pandemia, previas a esta situación de digitalización acelerada, y cómo el ya tener esta visión hoy por hoy pues nos posiciona en un marco de juego diferente para poder ayudar a las organizaciones como Alsea o las organizaciones que tengan la madurez en este momento de sus procesos digitales. Pues yo de momento, Salvador, esto es lo que quería compartir contigo también y con toda la audiencia que hoy nos está viendo en esta sesión y que seguramente la va a ver a través de la grabación del videoblog. Y pues me gustaría, si tú tienes algún último comentario para abrirle a la audiencia algunas preguntas, algunas dudas. ¿Qué te ha parecido esto de lo que hemos vivido históricamente en estos años? Mira, nada más reconocer que afortunadamente ha evolucionado de cuando lo probamos nosotros a la fecha, y que pues creo que eso es algo continuo. Así es que ya no nos comamos más tiempo porque ya les dejamos muy poco para preguntas, así es que pues por favor, si quieres estar ahí, paro la intervención. Muchas gracias, Salvador, muy, muy amable. Y bueno, si en este momento alguien quisiera preguntar algo referente a lo que hemos platicado aquí, alguna inquietud que tengan hacia Salvador, que hoy nos acompaña con toda su experiencia, con todo este background que ha tenido de ser CIO en diferentes organizaciones y de la experiencia que vivió con nosotros, con todo gusto, por favor. Puede ser que lo haga en el chat o puede abrir su micrófono si tiene alguna inquietud. Estamos aquí atentos. En caso de que no lo hubiera, pues yo estaría terminando justo la sesión a las 7, 8 de la noche, que es cuando sugerimos. Si no hay alguna pregunta o comentario, creo que no. ¿Alguien se va a animar? Ahora sí que a la 1. Lástima que hoy no rifamos nada, déjame te digo. Cuando rifamos, la gente sí se anima. Que ese es otro tipo de comportamientos que también es muy latino, ¿no? De nosotros. Muy bien. Pues yo, de mi parte, si no hay otra cosa que comentar, o alguien no se anima a preguntar algo, yo quisiera agradecerte, Salvador, tu participación, el que me hayas aceptado la invitación. Siempre es un placer conversar contigo y que Gracias. nos hayas permitido tomar esta experiencia que tuvimos en ese periodo de tiempo para evidenciar pues, el valor de este tipo de enfoques, ¿no? Al final del día la tecnología es no más que una herramienta, pero yo creo que si lo enmarcamos en un enfoque general de impacto, el concepto suena interesante. Así es, Rogelio, y pues ahora sí que en los minutos que nos quedan agradecer la invitación pues si no es en este momento, pues más adelante quien quiera pues consultar o preguntar algo, pues siempre va a estar la puerta abierta. La verdad es que la plataforma del CIO Club siempre también es muy buena opción para todo este tipo de conversaciones. Así es que pues a sus órdenes ahorita o hacia adelante en cualquier momento.
con mucho Muy gusto. bien, Salvador. Pues muchísimas gracias por tu tiempo. Y Patia, no sé si tenemos algún comentario en el chat o alguna pregunta, creo que no. Pues simplemente no tenemos ninguna pregunta y bueno, a los asistentes les comento que les vamos a enviar la grabación posteriormente y pues bueno, agradecerles también su asistencia, su presencia aquí, tanto a Salvador como a todos los asistentes. Pues una vez más, muchas gracias a todos. Salvador, muchísimas gracias por este tiempo. Primeramente, Dios, nos seguiremos viendo, aunque sea a distancia, Seguro. y que tengas un excelente fin de día. Igualmente, buena noche. ¿Sí? Excelente noche a todos. Hay una Perdón. pregunta, perdón, Rogelio. Adelante, adelante, por favor. La pregunta dice, ¿cuáles son las profesiones relacionadas con la tecnología requeridas para esta nueva normalidad? Es alguien de Facebook Live, estamos transmitiendo también por allá, pero bueno, está hablando sobre las profesiones. Las Carlos. profesiones serían como que las nuevas áreas de especialidad Exacto. técnica. No sé, Salvador, si te gustaría contestar en base a la experiencia, por ejemplo, ahorita, ¿qué nuevos perfiles estás requiriendo dentro de la estructura de operaciones? Mira, seguramente no voy a ser el más letrado en los nombres de los puestos, porque también están cambiando, pero pues por ahí en alguna ocasión empezamos a reclutar data scientists, data citizens, todo tipo de científicos de datos para todo el tema de analítica, ¿no? Y pues sorpresa mía, pues hay gente que está estudiando esas carreras, ¿no? Ya hay universidades que están produciendo estos profesionales desde pues, las aulas, ¿no? Ya Así no es. solo es por experiencia. Eso como un ejemplo de la parte de analítica. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con las formas de trabajar y desarrollar y de integrar y todos los temas de las nubes, bueno, pues nos hemos encontrado también con que ciertos perfiles que tú creías que decías, no, pues me traigo a un project manager y que esa la haga de Scrum Master, ¿no? No, pues para nada, ¿no? Es una cosa que también es nueva y que todos los grandes componentes de Agile hoy en día demandan puestos que son específicos para poder decir que estás trabajando con Agile. Y yo creo que así nos podríamos ir por cada una de los componentes. Hoy, por ejemplo, en la parte de infraestructura tecnológica, para hablar también del back, pues de repente empiezas a buscar expertos en hiperconvergencia, ¿no? Y dices, ¿y eso, pues de dónde lo voy a sacar? No, nuestra gente de reclutamiento de repente se vuelve loca de que, pues lo que solían ellos saber en dónde y cómo reclutar, pues hoy en día Sí, tienen que apoyarse de expertos para poder entender, pues, cómo hacer esta atracción de talento. es correcto. Sí, definitivamente también las formas de reclutar el talento, por lo mismo que los perfiles pudieran ser no tan tradicionales y que eventualmente se irán cambiando hasta de nombre los perfiles, pues tienen que reinventarse. Por otro lado, yo complementaría un poquito tu comentario. Hace aproximadamente 6 años, 6, 7 años, salió un modelo de competencias que se llama SOFIA, las siglas es SFIA, ¿no? Y que se refiere justamente a los soft skills y a los hard skills que se requieren para la era digital. Ese es público, ese es un documento público si lo quieren explorar, y ahí vienen de alguna manera no los puestos o perfiles de puestos, pero sí las competencias que debe tener un cierto recurso de acuerdo al rol dentro de la estructura de TI. Entonces, ese es un mapa que ya tiene varios años y que hoy, por mayor razón, se hace necesario tener a la mano como referencia, ¿no? En un momento dado para ver las competencias. Entonces, yo complementaría tu comentario con eso. No sé si hay alguna otra pregunta. Mira, No, si quieres, como ejemplo, te puedo decir, ahorita estoy entrando aquí a nuestra intranet que está sobre Workplace, que Ok. es el Facebook privado, Ajá. y casualmente uno de las vacantes que estamos buscando es un SEO. Y tú dirías, SEO, rayos, o Ajá. sea, ¿quién se postula, no? De los que hoy en día estamos, yo creo que la mayoría no saben que estamos buscando a alguien con un perfil, pues, que no conoce, ¿no? Y es el tipo de cosas nuevas que están demandando, pues, ahora sí que todo lo que estamos viviendo, ¿no? Sí, sí, sí. Todos estos temas de marketing digital ahora, ¿no? Cómo Ujú, te das a conocer en el mercado, ¿no? El social selling, todos estos nuevos recursos que se necesita, el content manager y una serie de cosas, ¿no? sí. O sea, vamos a ver una demanda impresionante de nuevos perfiles en el mercado y pues hay que estar listos para adaptarse también a eso.
Pues una vez más, muchísimas gracias, Salvador, por tu tiempo, por la candidez para la participación, y a todos los que están presentes y a los que están en el espacio de Facebook. Manuel Covarrubias de Cisco nos acompaña y también está por ahí presente. Muchas gracias, Manuel. Él también fue uno de los que vivieron parte de este modelo con el equipo de Cisco hace un par de años también, más o menos. Entonces, muchas gracias, Manuel, por estar con nosotros. Y a todos los demás, mil gracias, y esperamos que el contenido haya sido valioso para todos ustedes. Salvador, excelente noche. Muchas gracias. Igualmente para todos. Cuídense mucho. Un abrazo. Que estén bien. Hasta luego. Hasta luego.